Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un me gusta a este video, de suscribirse a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar por qué el Señor acortó los días. Vamos a leer en Génesis 5, del versículo 4 y 5. Dice así: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años murió. Cuando Dios creó a Adán, no lo hizo para que muriera, sino que lo hizo para que viviera para siempre. Pero le dijo a él que el día que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente moriría. Prácticamente el pecado iba a hacer que Adán muriera. Y la serpiente le dio de comer a Eva y Eva le dio de comer a Adán, y ellos los dos comieron. Cuando ellos comieron, Dios le dijo a Adán: por cuanto esto existe, ciertamente morirás. Entonces, por causa del pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Pero no solo porque Adán pecó, sino porque todos pecaron. Toda la gente pecó, entonces la muerte pasó a todos los hombres. A mi mamá. Y dice la Biblia que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, Adán no solo engendró a Caín, a Abel o a Set, él engendró hijos e hijas. Prácticamente porque Dios les había dicho que tenían que multiplicarse, y para multiplicarse tendrían que tener ellos hijas, mujeres y varones, porque tenían que multiplicarse entre los hermanos. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Un hombre que estaba ya destinado para vivir para siempre. Notamos que él vivió cerca de 1000 años. Y así todas las generaciones que siguieron después de Adán estaban viviendo arriba de los 900 años, o sea, casi 1000 años. Fueron las generaciones milenarias. Vamos a ver lo que dice ahora en Génesis 6, del versículo 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya para los días de Noé, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Pero pasaba un problema aquí, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas escogiendo entre todas. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios que la tierra se había corrompido, porque toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Entonces, ¿cuál fue el motivo? Porque la tierra prácticamente, la gente se estaba matando unos a otros y estaban peleándose.
Lo primero que pasaba es que esta gente era sin ley. En ese tiempo no habían reyes, no había autoridades, no había un ejército, no había alguien que controlara toda esa situación. Entonces esto se desbordó completamente y cada quien tomaba la ley en sus manos y ellos peleaban por las mujeres porque todos querían agarrar las mejores mujeres y las más bellas. Entonces el pleito de ellos vino por causa de las mujeres, por agarrar las mejores mujeres para cada uno, no importa cuántas eran, la cosa que ellos querían agarrar las mujeres. Y la tierra se llenó de violencia. Entonces dijo Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que el Espíritu de Dios no puede contender con los pecados de la gente. Y lo que hace Dios es que le va reduciendo el tiempo de vida a las personas que andan en malos caminos. Vemos como mucha gente que anda mal, acaba mal. Y sus días son cortos. Aunque ellos digan que les esté yendo bien, pero realmente viene la justicia de Dios sobre ellos y lo que hace Dios es que les corta la vida. Serán sus días 120 años. Veamos que de casi 1000 años que los hombres vivían antes de Noé, ahora se les recortan los días a 120 por causa del pecado, a 120 años. Vamos a ver ahora en Génesis. No, perdón. Deuteronomio 34:7. Vamos a ver, Deuteronomio 34:7. Dice así, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés se rebeló contra Dios o desobedeció a Dios en las aguas de Meriba, cuando el pueblo clamaba por agua y tenían sed, y Dios le dijo, háblale a la roca y ella dará su agua. Pero Moisés no hizo lo que Dios le ordenó, sino que él golpeó la roca 2 veces y brotaron aguas de la roca. Entonces no obedeció a Dios, por lo cual Dios se enojó contra él y su hermano Aarón y le dijo, Dios, vosotros no entraréis en la tierra que yo les prometí dar a sus padres, por cuanto me desobedeciste aquí en Meriba y no hicieron las cosas como yo se las mandé. Y ninguno de los dos pudo entrar en la tierra. Dios le dijo a Moisés, ve y sube a la cumbre del Pisga y en el monte Nebo y mira la tierra, pero no entrarás allá. Te voy a permitir que la veas, pero no entrarás allá. Entonces muere Moisés en ese monte a la edad de 120 años. Prácticamente Moisés fue el último de esa generación que vivió 120 años. Vamos a ver anteriormente en Génesis 6, 1 al 3 y 11 y 12. Génesis
Dice así la Biblia: vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bien, Noé murió a los 950 años. Prácticamente fue el último de la generación milenaria. Entonces los descendientes de Noé y los otros que siguieron ya comenzaron a vivir menos tiempo, como algunos patriarcas que vivieron casi 200 años, pero gradualmente se le vino acortando la vida a toda la gente hasta que llegaron a los 120 años, a la edad que murió Moisés. Y con Moisés también se termina la generación de los 120 años. De ahí para entonces ya la gente empezó a vivir menos tiempo, de una manera gradual, como los patriarcas que vivieron más de 160 años, Abraham, Isaac, Jacob, pero se le vino acortando el tiempo a ellos también. ¿Y qué pasó después? Vamos a ver lo que dice el Salmo 99 y 10. Dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cómo se vinieron acortando los días para la gente? Por causa del pecado. Porque dice aquí en el versículo 9: todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Lo que provoca la ira de Dios es el pecado. Y por causa del pecado la gente está viviendo menos tiempo y su vida se hace más corta. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La gente vive, pero de pronto siente que el tiempo pasó muy rápido y muy pronto le llega la muerte. Y los días de nuestra edad son 70 años, y en lo más robusto 80. Quiere decir que, ¿en qué tiempo es que ya la gente empezó a vivir esa edad? Porque sobre este tiempo la gente vive algo más que eso. Aunque prácticamente el promedio pueden ser 80 años, el promedio de vida de las personas, pero algunas personas pasan de 80 años y hay algunos que viven más de 100 años, pero el promedio es de 80 años. Y todo esto ha pasado por causa del pecado, que la gente ha vivido menos tiempo, y por eso viene la ira de Dios y le va cortando la vida a la gente. Toda esa gente que anda mal en el pecado, o haciendo cosas muy malas o negocios malos, pues, lo que hace Dios que les corta la vida muy pronto. Aquellos piensen que no, disfrutan un tiempo, después viene la ira de Dios cae sobre ellos y prácticamente les corta la vida, y esa es la consecuencia del pecado. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, vamos a ver en qué tiempo la gente estaba viviendo. Los 70 o 80 años vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4.
Dice así, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y murió. David fue rey por 40 años y comenzó a reinar a los 30 años, es decir, que él murió a los 70 años. Prácticamente es posible que esto estaba pasando ya en los tiempos que David vivía, cuando la gente vivía entre 70 y 80 años. Cómo Dios les había cortado tanto la vida a la gente en ese tiempo y se la sigue cortando ahora. Pero vamos a ver lo que pasa ahora. Vamos a ver en Marcos 13, Marcos capítulo 13, versículo 20. Dice así, si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Qué es lo que estábamos viendo ahora en estos tiempos? Todos sentimos que el tiempo pasa muy rápido. Los días pasan volando, los años pasan volando, y en un momento ya miramos que hace poco estábamos celebrando la Navidad y el Año Nuevo y el año 2025, y llega el 2026 y ya estamos a la mitad del 2026. Esto significa que los días se están haciendo cortos y cada vez más cortos. ¿Pero por qué? Dice que el Señor acortó los días por causa de los escogidos. Porque si no hubiera cortado los días, dice, nadie se salvaría. Entonces, ¿cuál es la razón? Que si Dios no corta los días, nadie se salva. Hay muchos cristianos que cuando empiezan su vida o estaban en la iglesia y no han madurado, son fácilmente atraídos por el mundo. Se van a las fiestas, andan con los borrachos, hacen drogas, andan en orgías, en cosas del mundo. Entonces, muchos cristianos son atraídos por el mundo, porque esa es la trampa del diablo, perder a la gente, perder a los cristianos. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente a quien devorar, pero realmente no anda persiguiendo mucho a los del mundo porque ya los tiene en su mano. A los que persigue él son a los hijos de Dios, a los cristianos, para atraérselos hacia el mundo y así se pierdan. Pero por eso el Hijo de Dios debe estar alerta y orar, como Jesús dijo. Estar alerta y vigilar, dice. Vigilar es estar atento. Estar atento a lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en su propia vida. Esté alerta con lo que está pasando en su propia vida y mire dentro de sí mismo si usted anda bien o anda mal. Porque si usted es atraído por las cosas del mundo, por vicios, drogas, mujeres, prostitución, fiestas y todas las cosas del mundo, adulterio, fornicación, entonces prácticamente usted está en pecado y podría perderse. Pero Dios le estaba dando una oportunidad, porque está acortando los días. ¿Y cuál es el beneficio que tienen los hijos de Dios cuando los días son acortados? Simplemente van a tener tiempo ya solo para trabajar, ver por sus familias, estudiar, ir a la iglesia y ocuparse en las actividades espirituales. Ya no le va a quedar más tiempo para nada. Compartir con su familia, ya no va a quedar tiempo para ir a las fiestas, ni para ir a las orgías, ni para ir a las cosas del mundo donde están los drogadictos, donde están los amigos drogadictos endrogándose. Entonces usted ya no va a tener tiempo para eso. Aunque el diablo quiera traerlo a ese lugar, usted no tiene lugar ya, porque ya su tiempo se lo dedicó a Dios. Si usted le está dedicando su tiempo a Dios, está aprovechando el tiempo que el Señor le está dando para ser salvo.
Y esta es la razón porque la que el Señor acortó los días. Miramos que los días pasan volando. Realmente, en los años 50, las generaciones que crecieron en ese tiempo, los días eran muy largos. Los muchachos que crecieron en ese tiempo, ellos no esperaban las horas salir de la escuela, pero el tiempo se les hacía muy largo, demasiado largo. Y muchos chavalos pensaban, pues, ¿cuándo voy a tener yo 25 años como estos hombres? Ellos miraban a los jóvenes de 25 años, los hombres jóvenes, como ya personas viejas, porque eran muchachos de 8, 7, 9 años. Y decían yo, ¿cuándo iba a tener yo 25 años? Y son muchos años, estoy ya tan viejo. ¿Por qué? Porque los días, los años eran demasiado largos para ellos. Pero ahora no es así. Ahora el tiempo pasa volando. Ya estamos en el 2026 y después terminamos el 2026, vamos al 2027 y cada vez más los días son más cortos y más cortos y el tiempo más corto. Entonces es que Dios nos está dando la oportunidad para que seamos salvos, porque dice la Biblia, si Él no ha cortado los 2 días, nadie se salvaría, porque todos tendrían tiempo. Tenemos tiempo para ir al cine, tenemos tiempo para ir a la fiesta, tenemos tiempo para ir donde aquellos que fuman marihuana, tenemos tiempo para andar en la orgía que estamos, aquellos amigos que teníamos. Entonces ya no les queda tiempo a los cristianos. Si usted quiere dedicar su tiempo a Dios, es el tiempo que tiene, porque dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No es el día de mañana, es el día de hoy. Cuando el Señor venga, quiere que usted esté haciendo lo que a Él le agrada y que usted esté obedeciendo al Señor. Manténgase orando y esté alerta siempre, esperando la venida de su Señor, para que sea tenido por digno de estar de pie delante de tu santa presencia. Bien, que el Señor les bendiga. No se olvide de suscribirse a este canal, de darle un like a este video. Mándenos sus preguntas y sus comentarios. Denle un me gusta a este video. Dios les bendiga.